A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Buenas noches y bienvenidos a Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, un programa quincenal que busca abordar y humanizar la enfermedad de la adicción, un problema que asola a nuestra sociedad y que genera muchísimo sufrimiento a quienes la padecen y también a quienes orbitan a su alrededor. Nuestro propósito es dar voz a las personas que se encuentran en procesos de recuperación y a sus familias, compartir sus historias. Además, hablaremos con expertos para educar y brindar herramientas prácticas de apoyo. Queremos fomentar un espacio diverso donde los diferentes puntos de vista puedan unirse en un debate inspirador y constructivo, que resulte, sobre todo, útil. Mi nombre es Emmanuel Lehmann y yo mismo pasé largos años luchando contra la adicción, lo que me llevó al desahucio espiritual y a descuidar a mis seres queridos. Hoy encuentro la redención en el servicio y el amor, porque la recuperación es eso, la reparación del daño y la restitución de la vida. Si hoy estás donde yo estuve, si estás cansado y buscas ayuda, o si acompañas a un ser querido en esta situación, estás en el lugar correcto. Aquí hallarás refugio, un faro en la oscuridad. Si este no es tu caso, quédate con nosotros de todos modos. Escucha, estas son las voces de la esperanza. Quisiera comenzar expresando mi profunda gratitud a Radio María y al equipo que lo conforman, porque la acogida en nuestro primer programa y su apoyo técnico y moral fueron francamente importantes. Y por supuesto a vosotros, queridos oyentes, por acompañarnos en nuestra noche de estreno. En el programa de hoy nos centraremos en quienes se encuentran más cerca de las personas que sufren de adicción, sus familias. A menudo son los grandes olvidados en este proceso, porque no son meros actores secundarios. El radio de daño de la adicción es inmenso. Por eso, hablaremos de cómo la recuperación no es solo un viaje individual, sino un proceso de sanación para toda la familia. Nos acompañan esta noche Miriam y Rodrigo, quienes nos contarán su historia como esposa y hermano de dos adictos en recuperación. Miriam y Rodrigo, gracias y bienvenidos a casa. Buenas noches, muchas gracias por este espacio para poder compartir nuestras experiencias. Gracias a ti, Miriam. Buenas noches, Emmanuel y compañeros, igualmente por este espacio. Agradecer a Radio María que arroje ese rayo de luz y ese grito de esperanza para todas aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. En unos minutos tendremos ocasión de conversar con vosotros, pero antes quisiera saludar a mi buena amiga Andrea Bosque. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Genial, muy contenta de estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Andrea Bosque, os lo recuerdo, es terapeuta especializada en el tratamiento de adicciones. Y por si no fuera poco, lleva en este programa la sección Lo que gira alrededor, que nos acerca a los diferentes satélites que orbitan en torno a la adicción, como las familias, que es el tema de hoy. Efectivamente, porque cuando hablamos de adicciones siempre pensamos en la persona que consume y pocas veces en lo que pasa alrededor. Y alrededor siempre hay alguien, ¿no? Una pareja, unos padres, unos hijos, unos hermanos, personas que viven la adicción también en carne propia, aunque no consuman. Muchísimas veces lo hacen desde el amor, pero también desde la angustia, la culpa, la necesidad de controlar o de rescatar. Y a esto es a lo que llamamos codependencia. Cuando la vida del familiar empieza a girar más en torno a la adicción del otro que a la suya propia, ¿no? Y se olvidan del bienestar. Por eso es tan importante aprender a poner límites. Y ojo, que poner límites no significa dejar de querer ni abandonar, sino acompañar de una forma más sana sin que el que acompaña se pierda por el camino del adicto. Hablar de esto es fundamental porque sin mirar a las familias, al entorno, nunca podremos entender de verdad lo que implica una adicción y la ayuda llegará
a medias. Además, hoy en mi sección Lo que gira alrededor, traigo 2 falsos mitos sobre adicciones que suelen estar muy extendidos, sobre todo en los entornos del adicto. Si te estás incorporando ahora al programa, déjame darte la bienvenida. Estás escuchando el programa Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones y nos acompañan desde los estudios de Radio María en Madrid Miriam y Rodrigo, familiares de adictos en recuperación. Ahora sí, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Después del programa que tuvimos la última vez, en el que nos pasamos el testigo con el programa Solo por Hoy, que estuvo hablando de adicciones en la temporada pasada, queríamos darle un lugar privilegiado a los familiares de adictos, porque estoy absolutamente convencido de que muchos de quienes nos escuchan esta noche se encuentran en una situación parecida y muy a menudo que se vive con cierta ceguera, es decir, que no sabe uno por dónde tirar. Empezando contigo, Miriam, sí te pediría, por favor, que nos contaras un poquito tu historia para ubicarnos. Bueno, pues mi historia comienza con, de repente, a mi pareja, ¿no? Yo le veía mal, le veía deprimido, le veía decaído, con mucha ansiedad. Historia de que su madre cae enferma, bueno, pues él se ocupa de ella, una responsabilidad importante. Unos años después su tía cae enferma, él es hijo único y su tía no tiene hijos tampoco, es la hermana de su madre, son ambas personas muy mayores. Aparte de las responsabilidades de la vida normal, pues los hijos, trabajo y demás cosas. Pues todo esto hace que él empiece pues como una espiral de autodestrucción, y lo que yo observaba era pues que iba al médico de cabecera y le recetaban benzodiazepinas y antidepresivos. Entonces llegó un momento, años después, porque llevaba años consumiéndolas, que le da un brote psicótico, y entonces ahí es cuando yo realmente abro los ojos, porque aparte del consumo de benzos, pues también había consumo de otras sustancias, y eso pues empieza ahí, ¿no? Realmente cuando yo abro los ojos y veo que hay un problema más allá, aparte del consumo de benzodiazepinas, que también son drogas, ¿no? También son sustancias psicoactivas, también producen adicción. Y también pues de ello necesitan recuperación, que parece que en España, en cuanto tienes algún problema emocional, ansiedad, depresión, pues tapamos con psicofármacos y no estamos resolviendo el problema realmente, estamos tapándolo con otro tipo de sustancias, aunque sean legales. Si a esto añadimos el consumo de sustancias no legales, pues estaba entre una persona que estaba pues completamente fuera de sí. Estuvo varios días ingresado, le dan de alta y ella empieza un poco a tomar conciencia de lo que le está pasando, y empieza pues en el sistema público a buscar ayuda, y ahí empezamos con toda esta historia. Si rebobináramos un poquito más y nos fuéramos incluso a vuestros tiempos de noviazgo, ¿cuándo empezaste a percibir que tal vez la persona con la que estabas podía tener esos síntomas que suelen tener los adictos en cuanto a obsesión o compulsión? Bueno, yo lo veía muy claro, por ejemplo, en su forma de trabajar, cómo se tomaba, ¿no?, el trabajo para él, cómo era todo obsesivo, tenía que llegar a la perfección, su perfección era inalcanzable porque eso no existe, pero claro, él sí necesitaba como eso para... Era una manera que tenía él de gestionar y de autovalidarse, ¿no? De decir, esto lo hago muy bien y lo hago perfecto. También es cierto que cuando era joven yo veía como signos de alarma, ¿no? Porque él sí que salía por ahí, su entorno todos consumían drogas y yo era la rara. Yo era la rara porque, bueno, pues alguna vez copas, pues sí, pero pues mucho más allá pues yo no llegaba, entonces... Has comentado una cosa antes que me ha llamado muchísimo la atención, y es
el hecho de que muchas veces confundimos o separamos lo que son las drogas ilegales de lo que son las drogas legales a priori. Puede ser el alcohol en un bar o incluso has mencionado las psicofármacos, sí. ¿no? Aprovechando que estás aquí, Andrea, no sé si quieres comentar, por ejemplo, esta confusión que muchas veces tenemos. Claro, efectivamente, las drogas son drogas. No importa que las prescriba un médico o que las compremos en la esquina de una calle, ¿no? O sea, o que las vendan en un supermercado, porque el alcohol también es una droga y afectan de la misma manera al cerebro. O sea, al final hay una parte biológica de la adicción que es común a comportamientos, sustancias y personas, ¿no? Entonces, esta es la no distinción que deberíamos hacer. Y luego, a la hora de tratar una adicción, es muy importante no hacer distinciones, porque si no podemos caer en minimizar ciertas sustancias. Dicho esto, muchas veces en los tratamientos se tiene que apoyar en psiquiatría con fármacos que es cierto que si los psiquiatras que trabajan con adictos suelen estar especializados en adicciones, o al menos deberían, procuran no dar benzodiazepinas en la medida de lo posible, pero depende también del deterioro o de la patología de la persona. Si por alguna circunstancia tiene patología dual, es necesario prescribir medicación. Esto no se catalogaría como consumo siempre y cuando se respete la pauta psiquiátrica y se tome que no sea a placer, ¿no? Es cierto que también hay una parte de tratamientos que a veces conlleva medicación de rescate, cuando la persona sale de unos límites establecidos por un psiquiatra y son objetivos y medibles, ¿no? Oye, pues si tienes este síntoma, y te ocurre esto, puedes tomar tal cantidad de esto otro. Pero bueno, para todo esto, sin hacer mucho spoiler, tendremos aquí a una psiquiatra muy relevante en el panorama nacional, que nos podrá ayudar, guiar e informar mucho mejor que yo de todo esto, pero bueno, así este inciso. Es muy interesante. Drogas recetadas, ¿no? Y estamos también con Rodrigo esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Y Rodrigo, cuéntanos cuál es un poquito tu experiencia, por favor. Bueno, pues mi experiencia, como la de todos los que somos familiares de adictos, cuando empiezas a escuchar el testimonio de Miriam, y seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ahora comparten, pues tienen muchos puntos de unión y de convergencia, ¿no? Todos hemos vivido un poco situaciones muy parecidas. Yo fue el caso de un hermano, como tú bien decías antes, ahí rompo una lanza en favor no solamente de las parejas y no solamente de los padres, sino de los hermanos y, en definitiva, cualquier miembro de la familia que en un momento dado, ante diferentes circunstancias, tiene que adoptar ese rol de manejar la situación, una situación que es completamente nueva, en mi caso. Bueno, mi hermano fue una persona que coqueteó con sustancias dentro de lo socialmente aceptable o establecido, con el tema del alcohol, desde muy joven, un porrito, todo ese tipo de cosas, hasta que, bueno, aquello en el tiempo y bajo una serie de circunstancias, como les pasa a muchas personas que sufren la adicción, que hay un disparador que transforma un consumo aparentemente razonable en el desarrollo de la enfermedad de la adicción, ¿no? Y cuando las alarmas saltaron, sobre todo cuando él pasó de ser, y esto creo que es un tema importante a señalar, de ser un adicto funcional a pasar a ser un adicto disfuncional. Hay personas que sufren la adicción o que han desarrollado la enfermedad de la adicción, pero que aparentemente tienen unas vidas normales, son capaces de trabajar, son capaces de convivir, son capaces de mantener relaciones sociales, hasta que llega un momento en el que ese fenómeno de escalada, porque como bien decía antes Andrea, biológicamente nuestro cerebro o el cerebro de la persona adicta queda alterado y existe un fenómeno de escalada donde buscamos un mayor consumo, mayor cantidad y sustancias más fuertes, ¿no? Entonces fue en ese momento en el que aquello ya se distorsionó por completo y pasó a ese patrón típico de adicto donde medio vivo, medio como, medio trabajo, medio todo.
Y bueno, pues igualmente que Miriam, frente a un mundo completamente desconocido y completamente nuevo, empezamos a buscar, cómo podíamos ayudar a esta persona, a este ser querido, ¿no? Entonces empieza ese rol de codependencia donde entramos en una espiral, donde intentamos, sin serlo, ser terapeutas, ser psicólogos, ser médicos, ser policías, ser agentes financieros, controlar el dinero, controlar su vida, pero te das cuenta de que se te escapa de las manos. ¿Cómo definirías la codependencia para quienes han escuchado esta palabra por primera vez? Bueno, pues la codependencia al final es formar parte de la vida del adicto. O sea, te transformas en un adicto. Es una enfermedad que tiene una onda expansiva muy grande y que no solamente lo sufre la persona, sino que es una enfermedad familiar. Por eso estamos aquí, ¿no? Tratando ese rol de la familia, porque es algo que afecta a toda la familia. Y que toda la familia, a la vez que enferma, digamos, cuando el paciente está en consumo y está fuera de recuperación, también toda la familia necesita sanar, necesita trabajar y necesita entrar en un proceso de recuperación. Es increíble, y esto en mi experiencia propia, como la adicción acaba infectando las diferentes áreas de la vida del adicto y cómo se convierte efectivamente en una enfermedad familiar, ¿no? Y dicho esto, y esto es una pregunta, empiezo contigo, Miriam, pero para los dos, ¿sentíais que teníais que ocultar el problema? ¿Cómo lidiabais con la vergüenza o con el estigma social que conlleva la adicción? Pues sí, claro que sientes que lo tienes que ocultar, es como hay un estigma y al principio lo tienes tú realmente, porque ¿cómo vas a contar esto? Te van a juzgar, vas a sentir vergüenza, o sea, miedo a que te señalen, miedo a que esto pues se sepa. Luego al final vas contándolo, ¿no? También va saliendo, como es una enfermedad que sí que tiene su estigma, pues yo personalmente no he sido capaz de compartirla con todo el mundo, es decir, que la he compartido con quien yo creo que la tengo que compartir. No creo necesario que sea una enfermedad que haya que compartir con todo el mundo, porque sí que por desgracia la sociedad tiene pues estigmatizada completamente esta enfermedad, te van a señalar y pues no lo creo necesario, ¿no? Ya bastante tienes como para tal. Y aquí yo creo que es algo opcional, es decir, que es algo pues tuyo, que si quieres compartirlo, lo compartes y si no, pues no lo compartes. Y Rodrigo, ¿tú cómo viviste este estigma interno, como dice Miriam primero, y luego con la vergüenza que genera? Exactamente igual, cuando te introduces o de repente, no que tú te introduzcas, sino que de repente ha llegado alguien donde te ha tirado a esa piscina a la cual tú no pensabas haber entrado nunca, pues tomas conciencia efectivamente de ese problema con respecto al estigma que existe alrededor de todo lo que significan las adicciones, ¿no? Pero también es verdad, y que desde la libertad de cada individuo y de cada persona y de cada familia, el proceso de recuperación también hace que pases a ser una persona donde te sientas no con culpa ni con vergüenza, sino orgulloso de ser una persona que te recuperas y de ser un familiar que has acompañado y de haber estado inmiscuido en ese proceso. Entonces, desde esa libertad personal, pero ver cómo una persona se esconde de consumir sale a la calle diciendo no, yo soy un adicto en recuperación, soy una persona que he pasado por esto y aquí estoy yo con mi cabeza muy alta. Sí. También es bonito. Andrea, cuéntanos una cosa sobre el estigma. ¿Por qué crees, según tú, que la sociedad sigue pensando que no es una enfermedad involuntaria y que incluso tiene más que ver con el vicio que con la enfermedad? Bueno, claro, al final la adicción socialmente, ¿no?, se entiende como una deficiencia moral o como algo voluntario y para nada es así, ¿no? Y al hilo de lo que comentaban, profundizaré en esto en la sección justamente que tengo para hoy, pero al hilo de lo que comentaban los invitados, Miriam y Rodrigo, yo lo que trabajo mucho es en cuál es la utilidad realmente para una persona de contar su historia, ¿no? Porque es cierto que
sería genial y maravilloso que en esta sociedad pudiéramos hablar de todo lo que necesitásemos hablar para sanar, para recuperarnos, para compartir, para ayudar a otros. Pero la realidad es que todavía estamos trabajando en ello, ¿no? Yo tengo la esperanza de que esto algún día, tanto como para este tema de adicciones como para muchos otros, podamos tener una sociedad en la que se pueda hablar de todo, o al menos un entorno pequeñito, ¿no? Cada persona, ¿no? Para hablar. Pero la realidad es que, pues esto no es así hoy por hoy, ¿no? Entonces yo siempre lo enfoco en lo siguiente, ¿no? ¿Qué utilidad tiene para ti contar esto? Si te va a ayudar, te va a proteger y no te va a poner en riesgo de ningún tipo, entonces adelante, cuéntalo. Si no es así este caso, pues ese sería un poco, ¿no? el punto de lo cuento o no lo cuento. Decíamos en el último programa que leí esta frase que decía: no te avergüences nunca de tu historia porque podría salvarle la vida a otra persona, ¿no? Y me gustó mucho descubrir de Rodrigo cómo la experiencia duramente adquirida te hizo incluso montar, digamos, un centro llamado Odín, en el que ayudáis también a personas, ¿no? Como uno reconvierte lo aprendido en poder ayudar a los demás. Pues sí, al final hay que positivizar sobre hasta los hechos más duros y más difíciles, como es la experiencia esta que os he contado. Y bueno, pues ese proceso de recuperación en mi hermano y en en toda nuestra familia nos hizo dar un cambio total. Nosotros no habíamos tenido ningún contacto con adicciones, ni de una forma personal ni profesional, pero después de haber vivido en primera persona pues todo ese tiempo que fue muy largo, porque la mayoría de los pacientes, nadie entra a un ingreso o a un centro de hoy para mañana, ni reconoce la enfermedad de hoy para mañana, se va pasando por diferentes fases de negación, de autoengaño, empiezas a intentar contactar con profesionales, terapeutas, psicólogos, centros ambulatorios, y ves que aquello no funciona y que, como hablábamos antes, el fenómeno de escalada sigue y el deterioro de la persona cada vez es mayor. Al final él ingresó en un centro y después de toda esa experiencia, pues a nivel familiar decidimos, pues oye, mira, nos hemos estado durante muchos años dedicando a otro tipo de cuestiones, y ¿por qué no ponemos toda esta infraestructura, todas estas instalaciones que tenemos al servicio de poder ayudar a tantas y tantas personas que lo necesitan? Y aquí estamos. Bueno, creo que para la anécdota incluso teníais caballos y ahora incluso hacéis equinoterapia, ¿no? Sí, tenemos la grandísima suerte de que, bueno, nuestro centro está en un entorno natural. Estamos en Ávila, en un pueblecito que se llama Naoluenga. Estamos en un entorno natural espectacular. Es un centro que en su origen primero empezó siendo un centro hípico. Yo me dedicaba al mundo del caballo, que nada tiene que ver con esto. Posteriormente construimos un hotel que durante 18, 19 años fue un hotel de referencia en la zona. Y todas esas instalaciones y todo ese espacio es el que hoy Odín está dedicado a ayudar a personas y a familias. Entonces, bueno, cada uno de esos elementos los hemos integrado entendiendo que son muy positivos en el proceso de recuperación de las personas. Muchísimas gracias. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta para nuestros invitados. Sí, me gustaría sacar un concepto, ¿no?, que también se habla mucho, que es cómo la familia se puede llegar a convertir sin querer en un facilitador del consumo, ¿no? Entonces, porque al final todo está pensado desde el amor, todo está pensado desde la ayuda, pero muchas veces la desinformación tan grande que hay sobre adicciones especialmente, ¿no?, y cómo abordarlas, cómo gestionar y cómo acompañar o ayudar, y que la ayuda llegue en forma de ayuda de verdad, pues eso, estas conductas a veces se transforman cuando llegan al adicto, ¿no?, en que se le facilita el consumo. Entonces me gustaría, me dirijo primero a ti, Miriam, saber si tú has llegado a comprender este término, ahora que ya ha pasado un tiempo, ¿no?, de la recuperación de tu marido y de la tuya propia también, y que si habéis, para poder ayudar también a nuestros oyentes, si habéis podido detectar qué conductas, si las habéis tenido, han sido estas, para que otras familias o personas en vuestra situación puedan identificarlas también. Pues a ver, Andrea, yo lo tengo muy claro. Todo lo que hacemos cuando descubrimos que tu familiar está en un proceso adictivo, pues va enfocado como a
a permitir esa adicción de alguna manera. O sea, realmente no te das cuenta de que todo lo que estás haciendo está mal hecho, porque lo que nos enseñan, y yo creo que culturalmente, pues vas a intentar ayudarle, cuando pues tú no tienes las herramientas suficientes para ayudarle. Vas a intentar controlar, hacer de policía, estás intentando controlar algo que no está bajo tu control, entonces pues no lo vas a conseguir nunca. O sea, es una frustración, un dolor inmenso, un sufrimiento tremendo. Vas a hacer cosas pues de facilitador, y yo creo que al principio, sobre todo, tenemos pues como todos un proceso de duelo importante, y la negación a lo que está ocurriendo. Eso empezamos por ahí, o sea, no te lo crees, porque yo cuando ocurrió y cuando abrí los ojos y dije, madre mía, lo que está ocurriendo, durante un tiempo decía, es imposible, no puede ser. No puede ser. Además, te vas justificando, esto no puede ser por yo qué sé, pues es que nuestra vida no, pues si tenemos niños y estamos haciendo esto, otro, no, es como que no te lo crees. Necesitas un tiempo para asimilar y aceptar lo que está pasando, y ahí, entre ese momento, ¿no?, de que aceptas y hasta que decides, ¿no?, decir, pues voy a pedir ayuda porque yo sola no puedo, pasa mucho tiempo también. No es fácil. Te encuentras con que no sabes dónde buscar, y bueno, pues poco a poco, y todo esto pues te va degradando, te va desgastando, y llega un momento que te rindes, y ahí es cuando ya pides ayuda, porque lo que necesita un adicto, que es el amor duro, que es un amor muy complicado, muy difícil de hacer, porque es todo lo contrario a lo que hacemos, que es dejarle solo y que asuma consecuencias de lo que está haciendo, ¿no?, de su comportamiento, pues no consigues hacerlo con lo que estás haciendo, que es estar encima, estar diciéndole lo que está haciendo mal. Todo eso le crea más malestar, pero no eres consciente, porque es, pues claro, si un niño hace algo mal, pues tú se lo dices para que corrija. Es que no es así como funciona esta enfermedad. Entonces sí que hacemos muchas cosas mal, hasta que llega un momento que estás tan harto, ¿no?, que pues yo en mi caso apliqué el amor duro y le dije, te vas de casa, pero lo apliqué desde la rabia, desde la ira, no desde el amor. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera fue así, y eso también yo creo que ayudó a que entrara en recuperación, porque así abrió los ojos. Has dicho pedir ayuda, sí. Has dicho amor duro, sí. Y vamos a dejarlo aquí en este momento, aunque volveremos a vosotros. Queridos oyentes, Miriam, Andrea y Rodrigo, quisiera ahora invitaros a escuchar unos minutillos de música y aprovechar para relajarnos unos instantes, tal vez meditar sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora, y tal vez encontrar orientación para lo que nos queda de programa. Hoy escucharemos Holy Mother, en español, Santa Madre, del artista británico Eric Clapton. La canción es una plegaria directa a la figura materna sagrada, un ruego para que ofrezca consuelo y protección en un momento de gran sufrimiento. En esencia, Holy Mother es una canción sobre el dolor, pero también sobre la esperanza y la fe. Tengo que deciros que me identifico mucho con esta canción, porque yo también, en mi tortuoso camino de recuperación, y te lo contaba antes de empezar el programa, me sentí de alguna manera muy extraña al abrigo de la Virgen, en su abrazo protector de madre y su amor incondicional. Y hoy en este espacio radiofónico quisiéramos extender ese mismo abrazo a quienes lo necesitan. Pero antes permitidme contar un poquito más acerca de Eric Clapton, que seguramente conozcáis todos. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, la carrera de Clapton despegaba, pero en su vida personal se sumergió en una grave adicción a la heroína. Este periodo, que duró varios años, fue uno de los más oscuros de su vida. Se aisló, su creatividad se vio afectada y su salud se deterioró drásticamente. Cuando logró dejar la heroína, la sustituyó por una adicción severa al alcohol, que consumió la mayor parte de la década de los 70 y principios de los 80. Su alcoholismo lo llevó a tocar fondo en varias ocasiones. Pero llegó la esperanza. El punto de inflexión llegó en 1987, que por cierto fue un año después de escribir esta canción que escucharemos. Se ve que la plegaria a la Virgen funcionó.
Después de años de adicciones, se dio cuenta de que si no buscaba ayuda, moriría. Fue una decisión desesperada, que lo llevó a ingresar en un centro de rehabilitación. Allí fue donde descubrió los principios de Alcohólicos Anónimos y se sumergió de lleno en el programa espiritual de los 12 Pasos, encontrando no solo la sobriedad, sino también un despertar espiritual. A principios de la década de los 90, la trágica muerte de su hijo Connor, con tan solo 4 años, fue una prueba inmensa. Pero en lugar de recaer, Clapton se apoyó en su programa de recuperación. Desde entonces, se ha dedicado a ayudar a otros, a encontrar la sobriedad. En el 98 fundó el Crossroads Center, en Antigua, una isla caribeña de las Antillas Menores. Un centro de tratamiento de adicciones que ofrece ayuda a quienes no pueden costeársela. Su historia es un poderoso testimonio de que una vida rota puede reconstituirse de nuevo. Hoy lleva Eric Clapton 37 años limpios. Y esta es Santa Madre, Holy Mother. Esta era la voz de la esperanza de Eric Clapton y su famosa guitarra interpretando Santa Madre, Holy Mother. ¡Qué maravilla! ¿Os ha gustado?
¿Sí? Muy bonita. Sí. Preciosa. Es francamente bonita. Recordaos que estás escuchando el programa Voces de la Esperanza, Hablemos de Adicciones, que hoy son las de nuestros invitados Miriam y Rodrigo, familiares de adictos en recuperación. Ahora es el momento de lo que gira alrededor, la sección de nuestra querida Andrea Bosque y lo que ha preparado para nosotros. La vocación de Andrea, dejadme que os lo recuerde, es acompañar en los procesos vitales y esa necesidad nace de su propia historia. Ella sabe por experiencia personal la importancia de sanar. Andrea, todo tuyo. Muchas gracias. La importancia de sanar y de aprovechar las segundas oportunidades que nos da la vida, ¿no? Bueno, pues buenas noches, queridos oyentes. Muy agradecida de estar en este segundo programa, pero de estreno, ¿no? Con todos vosotros. Hoy en Lo que gira alrededor, aprovechando la temática del programa, me parecía súper interesante poder hablar sobre los falsos mitos que se generan sobre la adicción, que no son pocos. Pero bueno, ya los iremos descubriendo. En concreto, hoy quiero hablaros de dos, ¿vale? De dos que se suelen extender bastante más en los entornos del adicto, ¿no? Y que además también tienen como un tinte de justificación, evasión, lo que hablaba antes Miriam y Rodrigo, ¿no? De pues, un poco esa fase de no querer ver, ¿no? Porque también duele. Si no deja de consumir es porque no nos quiere. Y el otro, parar el consumo es que es cuestión de fuerza de voluntad y no tiene. ¿Os suenan? Sí, por supuesto. Mucho. Incluso al principio lo sientes así, ¿no? Que cómo no puedes parar. Claro. Bueno, pues vamos a ir con el primero. Si no deja de consumir es porque no nos quiere. Esto es rotundamente falso, ¿vale? Hay que separar el vínculo afectivo de una conducta adictiva. Una persona puede querer profundamente a su familia y al mismo tiempo estar atrapado en un patrón de consumo que no sabe cómo romper. La adicción conlleva mucho sufrimiento, ¿no? Y a nadie nos gusta sufrir, entonces si uno genuinamente pudiera dejar de hacer aquello que le hace daño, obviamente lo haría, ¿vale? ¿Por qué es falso, no? Vamos a fundamentarlo un poco más. Pues porque la adicción no es una cuestión de amor o desamor, ¿vale? La adicción es una enfermedad mental reconocida. El consumo afecta directamente a circuitos cerebrales de nuestro sistema de recompensa y motivación, ¿no? Que esto hace alterar la forma en que la persona toma sus decisiones y prioriza las distintas parcelas de su vida. Luego, porque el adicto no elige consumir por encima de su familia, es que la adicción secuestra la capacidad de elección de las personas. Entonces, una persona adicta es impotente ante su adicción, no tiene capacidad de elegir, ¿no? Es lo primero que se pierde. Cuando eres esclavo no eliges. Claro. Y un adicto es esclavo de su enfermedad, de su adicción. Vamos con el segundo, que está muy relacionado con el primero y que probablemente muchos de los que nos escucháis esta noche lo hayáis oído o incluso lo hayáis pronunciado alguna vez, ¿no? Que parar el consumo es fuerza de voluntad. Bueno, antes de todo, me gustaría decir que si esto fuese cierto, trabajos como el mío, por ejemplo, no existirían, porque no se necesitarían agentes externos que ayudasen, ¿no? Este mito es falso porque la evidencia científica nos ha demostrado que la adicción implica grandes cambios neurobiológicos, hablábamos antes también de ello, como por ejemplo, no voy a estar muy técnica aquí, ¿vale? La disminución del control inhibitorio en la corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí, justo detrás de nuestra frente, que es la parte del cerebro que utilizamos para tomar decisiones y frenar impulsos, entre otras cosas, se ve afectada, se ve, lo que hablábamos antes, ¿no?, secuestrada. Además, hay cambios en el sistema límbico, aumentando exponencialmente la necesidad compulsiva de la sustancia o de la conducta.
¿Qué es el sistema límbico? ¿Vale? Es la parte del cerebro que se encarga de nuestras emociones y de buscar placer y recompensa. Por así decir, es como el motor emocional, ¿no?, que nos impulsa a repetir una y otra vez lo que nos hace sentir bien o nos da placer. Por esto, ¿no?, abro aquí un paréntesis, un adicto es susceptible de consumir todo aquello que le produzca un mínimo placer. Puedes comer helado o consumir helado, puedes ver series o consumir series, o sea, no nos vamos a ceñir solo a sustancias, ¿no? También entrarían las conductas. ¿Qué ocurre en adicción? Que este sistema se desajusta enormemente y empieza a priorizar la sustancia o la conducta adictiva por encima de todo lo demás, ¿vale? Entonces, bueno, por cerrar un poco, en resumen, estos dos falsos mitos cargan al adicto de culpa, al entorno os cargan de frustración y resentimiento, impidiendo que exista un entendimiento entre las partes, porque al final el consumo se está interpretando como una falta de amor, como una falta de personalidad, ¿no?, en lugar de verlo como lo que es, ¿no?, una enfermedad muy compleja con componentes biológicos, componentes psicológicos y componentes sociales. Entonces me gustaría saber un poquito vuestra opinión acerca de esto, qué os ha removido, si os ha removido algo, ¿no? Yo, como Emmanuel anteriormente ya me ha posicionado a caballo, nunca mejor dicho, entre la experiencia personal y la profesional, dado ese cambio de vida que esa experiencia personal produjo, totalmente de acuerdo contigo con respecto a que el adicto no es que no quiera dejar de consumir, es que no puede dejar de consumir. Entonces, esto es una de las máximas que nosotros dentro de nuestro centro tratamos de transmitir tanto a las personas que ingresan como a las familias, diciendo que uno de los grandes objetivos terapéuticos cuando las personas terminan su proceso es cambiar ese no puedo dejar de consumir por el no quiero dejar de consumir. Ese es el gran cambio, ¿no? Y para lo que realmente sirven todas esas herramientas, todo ese trabajo de introspección, todo lo que significa entrar en recuperación, que ese sea el cambio, porque como tú bien decías, no es que alguien no quiera, sino que esa mente del sano juicio está completamente secuestrada. Y desde lo personal también, decir que efectivamente, por supuesto que al principio, cuando tienes el desconocimiento que yo particularmente tenía, decir, bueno, pues ese prejuicio de no dejar de consumir porque no quiere, porque claro, porque qué bonita es la fiesta, el consumo, el dar. En definitiva no nos quiere, ¿no?, como decía Andrea. Claro, sí, prioriza más su consumo, que el amor, pero ya fíjate, no a un hermano, sino incluso a un hijo. Mi hermano tenía un niño pequeñito que en aquel momento de consumo 4 o 5 añitos, y me consta que era lo que más quería en el mundo, pero no era capaz de dedicar tiempo de calidad, priorizaba el consumo de sustancias por encima de poder estar con su propio hijo. Esto os lo confirmo yo como adicto en recuperación. Yo soy padre de 2 hijos. Yo entré en recuperación ya cuando mis hijos eran bastante pequeños, mi hija 2 años y mi hijo 5. Y la gran carga de culpa y de vergüenza que me generaba el acusarme de no estar a la altura de la paternidad por culpa de mi adicción. Es algo que me mataba, porque decía, ¿cómo es posible que queriéndoles tanto no tenga esa elección de poder recuperarme, ¿no? Y esto es algo que luego en mi proceso de recuperación he tenido que trabajar muchísimo. Pues desde mi punto de vista, pues sí, a la familia nos cuesta mucho entender, ¿no? Primero que es una enfermedad. Al adicto también le cuesta mucho entender que esto es una enfermedad. Yo creo que además es algo que es romper con la negación, ¿no?, que tiene en un principio de reconocer que es una enfermedad, y es así porque nadie elige tener una adicción, nadie elige ser diabético, nadie elige tener cáncer. Entonces, ¿qué puedes hacer con ello, no? Pues responsabilizarte de la enfermedad que tienes y pues recuperarte. Eso es o no recuperarte, pero porque por desgracia es una enfermedad crónica que pues hay gente que entra en recuperación y es maravillosa, y la recuperación te da todo, recuperas tu vida, te recupera todo, a la familia, a todos. Y en cuanto a la falta de amor, pues claro que sí que es un problema, porque el adicto no se quiere a sí mismo.
Entonces, lo primero es recuperarse, ¿no? El amor a él mismo, porque, bueno, yo a mi pareja le he escuchado decir, odio mi enfermedad y me odio, ¿no? Y eso es duro, y para pues las familias pues piensas que no te quieren, que pues tus hijos como si no significara nada, te encuentras pues totalmente perdido porque no entiendes lo devastador que es la enfermedad, y ver cómo alguien se está destrozando porque parece como voluntario, pero es que no es voluntario. Entonces yo siempre remarco lo de pedir ayuda afuera, porque no se puede, solo no se puede salir de esto. Necesitas mucho. Cuando alguien enferma, yo creo que cualquier enfermedad crónica, de algo enferma toda la familia, y necesitas ayuda. Igual que un cáncer no te lo tratas tú, pues esto yo creo que tampoco, bueno, creo, no, estoy completamente segura de que tú no puedes tratar nada. Entonces, como familiar que intentas al principio, pues ser todo como Rodrigo ha dicho antes, ¿no? Para el adicto, no puedes, no eres capaz, necesitas pedir ayuda afuera, pues por lo mismo. Pues si tienes una diabetes, vas a un endocrino; si tienes cáncer, vas a un oncólogo. Pues esto lo mismo, especialistas en adicciones, que son los que te van a ayudar. Bueno, hasta aquí los temas de hoy en Lo que gira alrededor. Gracias por compartir conmigo en esta sección. Espero que os hayan parecido muy interesantes y sobre todo que os hayan ayudado a comprender un poquito mejor esta enfermedad que es la adicción. Muchísimas gracias, Andrea. Qué temas más interesantes. De hecho, me he quedado, fíjate, con una cosa que mencionó Rodrigo antes, a lo mejor algo que podríamos abordar en futuros programas, que es este falso mito sobre los adictos funcionales y esta dicotomía, ¿no?, que tenemos con esto. Volvemos con Miriam y Rodrigo, nuestros invitados de hoy, familiares de adictos en recuperación, y estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones aquí en Radio María. Queridos Miriam y Rodrigo, lo cierto es que nos habéis demostrado que la recuperación también es un viaje para los familiares. Vuestras historias y vuestra experiencia son muy valiosas y pueden salvarle la vida a otra persona, como decíamos. Gracias por haber sido hoy las voces de la esperanza. Una última pregunta que quisiera haceros a los dos. Empezamos contigo, Miriam. ¿Qué mensaje de esperanza le mandaríais a una persona que acaba de descubrir la adicción de un familiar? Pues que es una enfermedad que se puede tratar, y es una enfermedad que a mí, lo bueno dentro de las enfermedades crónicas, que si te tratan y sales de ella, pues es una maravilla, porque sales muchísimo mejor de lo que entras, cuando en general las enfermedades crónicas suelen ir a peor, ¿no? Entonces creo que es muy positivo entrar en recuperación, y también algo muy importante, que la familia se ponga en recuperación, porque muchas de nuestras conductas no ayudan al adicto. Entonces, que la familia conozca bien la enfermedad, que la familia sepa cómo actuar ante esta enfermedad, con ayuda también, por supuesto, pues es muy importante para que las cosas puedan salir lo mejor posible, porque a veces somos una piedra en el camino del adicto y a veces hay que apartarse, a veces no, y puedes acompañar, pero si eres un impedimento, pues creo que es mejor apartarse para dejar vía libre a que el adicto se responsabilice y bueno, pues que su comportamiento tenga sus consecuencias en un momento dado. Mira, me ha resultado francamente inspirador. Muchísimas gracias. Y Rodrigo, ¿qué le dirías tú a, tal vez en este mismo instante nos esté escuchando un familiar que lleva soportando un peso de más con la adicción de un familiar?
Si te pudieras dirigir a esa persona. Pues por supuesto lo primero que le transmitiría sería, como ha dicho Miriam, ese mensaje de esperanza. Aquí somos 4 personas, cada uno con una experiencia personal, bien directa o indirecta, como familiares, donde se demuestra que es una enfermedad pero que es totalmente recuperable. Y desde luego a mí me gustaría que este programa, desde esta visión que tanto Miriam como yo hemos dado, sea también ayude a que las familias, por un lado, pidan ayuda lo antes posible. ¿Vale? Por desgracia, algunos de nosotros hemos pasado más tiempo del que deberíamos intentando ser nosotros quien pensábamos que íbamos a solucionar el problema, y no es así, con lo cual cuanto antes se detecten todas esas alarmas que indican que hay un problema, es pedir ayuda profesional. Y bueno, eso. Rodrigo, muchísimas gracias por haberte cogido el cochecito esta mañana, venirte desde ese sitio tan bonito en Navaluengas, en Ávila, y estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias esta a vosotros. Noche. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Y ahora sí, en cada programa le pedimos a Andrea que nos cierre el programa con una afirmación positiva. ¿Alguna frase que haya podido destacar del programa de hoy? Hoy elijo permitirme confiar en mi entorno. Qué bonito. Maravilloso. E inspirador, como le decía Miriam, sin duda, tanto si cabe como la oración que proponemos hoy. La oración de San Francisco de Asís, que por cierto es muy usada en Alcohólicos Anónimos y otros grupos de ayuda mutua. Es una plegaria de paz y reconciliación que resuena profundamente en el tema de la adicción y la familia, porque nos inspira en reflexionar sobre cómo podemos ser un instrumento de sanación en nuestra familia como en nuestra propia vida, entendiendo que el perdón es una calle de doble sentido. Andrea, empiezo yo y luego me acompañas, si te parece bien. Genial. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado, muriendo es como se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. Y Andrea, te voy a pedir que nos despidas el programa de hoy. Bueno, solo me queda dar las inmensas gracias a nuestros invitados, a los oyentes también y al equipo técnico de Radio María por hacer posible esto. Si al escuchar el programa te has identificado y crees tener un problema de adicción o piensas que un ser querido podría tenerlo, pide ayuda. Si lo deseas, puedes escribirnos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de orientarte. Quiero recordaros también que podéis volver a escuchar este y otros programas en el podcast de la página web radiomaria.es. También nos podéis encontrar en redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa se emitirá el sábado 8 de noviembre a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y en tu emisora favorita, Radio María. Cuéntaselo a quien creas que podemos ayudar. Estas han sido las voces de la esperanza. Adiós. 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 Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.